tardes. Empezamos hoy con la presentación de un libro que nuestro buen amigo y casi compañero de tertulias, Vicente Soriano Benet, lo digo casi compañero porque sus padres son habituales en la tertulia de cada jueves. Por lo tanto, a él lo considero pues uno más de la tertulia. La próxima semana, lo digo para los que no están aquí cada jueves, tendremos la presentación del archivo de don Salvador Boix, un archivo que tiene un valor incalculable y que Salvador Chapa ha estado durante meses clasificando y organizando, y el próximo jueves tendremos aquí a los dos hijos de don Salvador, que en paz descanse, que harán acto de presencia para recibir oficialmente a la tertulia ese archivo que con tanta ilusión han donado a nuestra tertulia taurina. El jueves siguiente será ya el día 29 de febrero, digo de febrero porque lo recalco porque habitualmente son 28, pero este año tenemos 29. Julián López el Juli estará en el Ateneo con nosotros a las 7 de la tarde, no como la tertulia que es a las 6, sino a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos, que es el Teatro del Ateneo, donde le entregaremos el Premio Distinción 2023. Y lógicamente para los tertulianos habituales, creo que ya sabéis el secreto que había la semana pasada de que había un acto que no sabíamos de qué se trataba el próximo día 10. El próximo día 10 tenemos aquí martes, 10 martes. 20, perdón. Me he ido 10 días por detrás. El día 20 tendremos aquí a Roca Rey. No es un acto que organiza la tertulia taurina, es un acto que organiza las provincias. Por lo tanto, como esto será a las 8 de la tarde, cada tertuliano que quiera coger un buen sitio, pues que se espabile, simplemente. Porque yo pienso que Roca Rey va a llenar, como llenan las plazas, va a llenar también el Teatro del Ateneo. Entonces, el aula cultural de las provincias es el que organiza el acto y realiza el acto. Por lo tanto, nosotros ahora ya, desde después del día 29 de febrero, que será lo del Juli, el día 7 de marzo tendremos aquí a Vicente Albir, el cual la mayoría de los que vamos a la plaza lo conocemos siempre por el ruedo. Vicente Albir ha sido delegado gubernativo durante varios años en la Plaza de Toros de Valencia, primero fue oficial, luego delegado gubernativo, y le haremos un pequeño homenaje, el cual también será ponente de las preguntas que le queramos hacer, porque no os podéis hacer una idea la labor que desarrollan estas personas que no tienen protagonismo, que no están a la vista, ni dan conferencias, ni hacen actos, pero el que ha estado 30 años en la Plaza de Toros de Valencia tiene una experiencia fantástica de todo lo que se ha hecho. Yo he tenido la ocasión de estar con él un par de horas hablando y bueno, de verdad que creo que ese día nos encantará también escucharlo. Así que ya les he anunciado de hoy al día 7 de marzo los actos. Lógicamente el día 9 empiezan ya las fallas, la novillada, y el día 10 tenemos al Valenciano Román, etcétera, etcétera, etcétera. Después de fallas volveremos a hablar y volveremos a reunirnos los jueves también, como habitualmente hacemos. El primer jueves después de las fallas tendremos, como siempre, la crítica de la tertulia taurina del Ateneo Mercantil, de lo que han sido las novilladas, corridas, etcétera. Y a continuación pues ya cogemos rumbo hasta que empiezan las corridas televisadas, que lógicamente saben los asiduos, especialmente los socios del Ateneo, que aquí se pueden ver todas las corridas que hace o que televisa One Toro. Esta tarde, como les decía, tenemos aquí la suerte de tener a un veterinario con experiencia grandísima, porque yo os voy a contar algo que su madre me comentó. Perdona, Vicente, pero es que lo tengo que decir. Vicente Soriano es aficionado a los toros antes de nacer. Es difícil, ¿verdad? Pues es verdad. Vicente nació en noviembre de un año. Su madre estuvo toda la feria de julio
en la Plaza de Toros y también durante la Feria de Octubre, con lo cual Vicente, con 7 meses o 6 meses, ya estaba viendo toros con su madre. Por lo tanto, no me extraña que el libro se lo haya dedicado a sus padres, Pepe y Vicente. La enhorabuena a sus padres por venir. Bueno, pues como os decía, Vicente Soriano Benet es un veterinario especialista en el toro de lidia. Nace en Puzol, no hace falta decir lo que es Puzol, lógicamente. Puzol es la cuna casi de los toros, de los bous al carrer y muchas más manifestaciones taurinas que se realizan en este pueblo. Nace lógicamente en el seno de una familia muy taurina, ya os lo comentaba antes, y desde muy pequeño sintió la pasión por el toro. Los bous al carrer y los de plaza los ha visto siempre con intensidad, especialmente en su localidad natal y en la Plaza de Toros de Valencia, y como ya os decía antes, incluso antes de nacer. Ya que nació en noviembre, y vuelvo a repetirlo, julio y octubre, su madre estuvo presente en las 2 ferias. Todos los miembros de nuestra tertulia taurina entendemos perfectamente el porqué de la dedicatoria. Luego el libro pues lo vais a poder adquirir, Vicente, que lo tenemos aquí, os lo puede dedicar, porque tanto Vicente como Pepe son asiduos, cada jueves los tenemos aquí, somos la familia de la tertulia taurina del Ateneo Mercantil. Os voy a decir un tema que he sacado al mediodía. En lo que va de año, la media de asistencia a nuestras tertulias, la media, está con un 20,5. Esto quiere decir que hay días que estamos 25, otros días estamos 18, o sea que es una media creo que bastante aceptable para una tertulia taurina. Laura Garcés, la periodista de las provincias, en una ocasión me hizo una entrevista y me dijo si era posible todavía que en Valencia, a pesar de los medios de comunicación que teníamos en todo el mundo, se reuniesen cada jueves personas para hablar. Yo digo, pues sí, Laura, sí. Cada jueves nos reunimos personas para hablar. Y no es que hablamos a barullo, hay un orden, hay una forma de actuación ejemplarísima de los tertulianos, y esto os lo puedo decir que de enero a hoy lo tenéis en la página web del Ateneo Mercantil, todas las conferencias, o conferencias, han sido pocas, pero más bien todas las tertulias que se han realizado. Los miembros de esta tertulia, como os decía, ya se lo he dado antes la enhorabuena a Vicente y Pepe, y su profunda afición a los toros, a Vicente, le llevan a cursar los estudios de veterinaria. Se licenció en el año 2001. Y comienza a trabajar sobre el toro de lidia de forma intensa, tratando clínicamente las explotaciones de lidia en la Comunidad Valenciana. Por eso yo a los tertulianos les decía estos días, es que el libro de Vicente, yo he tenido la ocasión de poderlo leer, no solamente trata de bous al carrer, trata también de muchas cosas que les va a explicar. Yo no quiero desvelar nada porque esto es lo del libro. Trata muchas cosas también que tienen referencia y tienen vigencia en el toro de la plaza. Él comienza, como os digo, en la Comunidad Valenciana, tratando únicamente a las explotaciones de la Comunidad Valenciana, realiza varias campañas de saneamiento ganadero, actúa como técnico del libro genealógico de la raza bovina de lidia en los herraderos. Esto es importante porque ya sabéis que el toro de lidia, desde que nace, en cuanto se le hierra, ya tiene un carnet de identidad que le acompaña para toda su vida. Es veterinario y está habilitado en festejos de bous al carrer y el de lidia ordinaria. Por lo tanto, él puede presidir o puede estar en el equipo de cualquier plaza de toros, igual que en los toros de bous al carrer. Todo esto le ha llevado a ser un referente y mantener una formación continuada sobre los temas taurinos. Ha participado en multitud de conferencias y hoy pues, nos va a presentar el libro que trata de el toro de lidia
en los festejos de Bous al Carrer. Y como os decía, no solo de Bous al Carrer, sino también de la plaza. Por lo tanto, Vicente, buenas tardes. A tu disposición los tertulianos que hoy llenan totalmente nuestra sala. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Paco, por la presentación tan cariñosa. Antes que nada, como no, agradecer al Ateneo Mercantil y especialmente, claro, a la tertulia taurina la posibilidad que me brinda de, en un ámbito de tanta categoría taurina como este, poder venir a presentar el libro. Yo me siento totalmente ilusionado de estar esta tarde aquí con todos vosotros. Como bien dices tú, yo casi me siento un tertuliano más. Ojalá mi trabajo y mis obligaciones me permitieran acudir cada jueves, así podría, ojalá lo haría. Pero vamos, siempre he sentido un cariño y un aprecio fantástico por parte de la tertulia, cuando en diferentes ocasiones he participado en conferencias, en charlas con vosotros. A mi disposición me tenéis para charlar de lo que queráis. Te tomamos la palabra, ¿eh? Ya estuviste en una ocasión, la conferencia fue magnífica, porque en aquel momento trataste temas veterinarios y temas que hay que verlos para saber qué es lo que hace un veterinario, y más en un toro de lidia tan difícil de dominar. Así que te tomamos la palabra y te emplazamos para que en otra ocasión nos visites también y nos des tus conocimientos, nos expongas tus conocimientos de lo que es el toro de lidia. Adelante. Te tomo la palabra. Venga. Muy bien. Bueno, en principio el libro pues surge a raíz de, pues es cierto, una ilusión que tenía durante mucho tiempo. Durante muchísimos años trabajando en torno al toro de lidia, pues he participado de múltiples estudios, de múltiples programas en torno al toro de lidia, y de algún modo sentía la necesidad, era una ilusión grandísima que tenía, pues de plasmar en un libro y plasmar en un texto, recoger todos esos estudios, todas esas experiencias en torno al toro. Surgió la ocasión a través de quien ha actuado como editorial del libro, que es la editorial Satine, que es Rafa, de Burriana. Muchos aficionados lo conocerán o les sonará porque fue famoso hace unos años, fue famosa la adquisición de un toro de la ganadería del Partido Resina, que costó lo que no había pagado nunca nadie, un organizador para un festejo popular. Fue Rafa y fue la Fundación Satine quien adquirió ese toro para los festejos de Burriana. Ellos tienen una línea editorial y me plantearon la posibilidad, depositaron la confianza en mí para dar luz a este proyecto. No tengo palabras, por tanto, más que de agradecimiento, porque sin ellos hubiera sido imposible llevar adelante este proyecto. ¿Por qué surge un poco la idea del libro? En primera instancia, como te digo, por esa necesidad de reunir todos los estudios que tenía en torno al toro en un texto legible y poder transmitirlo al aficionado. Por otra parte, hay una parte, no toda, solo una pequeña parte dedicada un poco más en profundidad al Bou al Carrer, por el contacto constante con organizadores, con peñas taurinas, ayuntamientos. Sentía que muchos de ellos tenían la necesidad de tener un manual, de tener una guía donde acudir ante las dudas que les surgían con respecto a la documentación del toro de lidia, a todos los temas burocráticos en torno a la organización del festejo, y de algún modo hay una parte del libro que intenta servir precisamente de eso, de un manual y de una guía para el organizador del festejo del Bou al Carrer. Solo es una pequeña parte, hay diferentes partes que son más generalistas en torno al toro y que no son exclusivamente del Bou al Carrer. El título del libro surgió de este modo porque había que darle un título, pero en realidad, como bien decías antes, hay múltiples ámbitos que trata el libro que están al margen de exclusivamente los festejos del Bou al Carrer. Hay una parte muy extensa sobre pelajes. Yo siempre he sido un apasionado del estudio de los pelajes del toro. La idea de realizar ese apartado sobre los pelajes surge un poco a raíz de conocer muchos libros, hay muchos libros que tratan sobre los pelajes, pero creo que era necesario escribir un libro que tratara los pelajes, como yo he intentado en este, de una forma muy gráfica, muy sencilla y muy esquematizada para el aficionado, para que aquel que no es tan experto en dicha materia pueda, pues, cogerle el hilo y pueda aprender realmente
y entender las diferentes clases, tipos, subtipos de pelaje que hay. Y sí que es cierto que esa sección del libro ha quedado fantástica, con una multitud de fotografías de una calidad extraordinaria. Se ha hecho un trabajo muy esmerado para que no falte ningún pelaje y que todos y cada uno de los pelajes estén descritos y tengan su imagen gráfica para que el aficionado los entienda. Y por cierto, es una de las partes del libro de las que más orgulloso me siento en ese sentido, porque aparte de didáctica, creo que para cualquier aficionado puede ser muy entretenida y muy divertida, muy gráfica. Hay una parte a continuación sobre encornaduras, del mismo modo que se describe una sobre pelajes, hay una sobre encornaduras también, en la que se describen todos los tipos de encornaduras que hay en el toro. También de forma gráfica se exponen todas y cada una de ellas, así como los accidentales que pueden aparecer en las mismas. Se tratan temas sobre el afeitado de pitones, sobre el enfundado, etcétera, etcétera. Que también, como ocurre con la de los pelajes, además de ser didáctica, pues gracias a la calidad de las fotografías es una sección muy divertida y muy entretenida. Y luego, digamos, la media porción del libro en adelante, pues lo que hay es un compendio, como decía antes, de todo el trabajo durante ya más de 20 años sobre el toro de Lidia. Se describen y se muestran gráficamente multitud de tratamientos, de cornadas, de cojeras, de fracturas, etcétera, etcétera. En principio, lo especial de esta parte es que dan a enseñar y van a hacer descubrir al aficionado aspectos que están reservados a la intimidad generalmente de las fincas y del trabajo ganadero, que generalmente el que no está dentro de ese ámbito íntimo de la finca ganadera generalmente no conoce. Y el objetivo precisamente a través del libro es dar a conocer toda esa parte. Perfecto. Ha descrito ya casi todo lo que es el libro. Vicente no solamente va a presentar su libro, está también dispuesto a contestar a las preguntas que los aficionados que tenemos aquí le puedan hacer. Si hay alguien que quiere preguntar, yo me he apuntado aquí algunas cositas después de ver tu libro que quisiera empezar yo preguntándote. Y te pregunto, ¿cuáles son las mejores encornaduras? Y fíjate, me voy a los cuernos lo primero, o sea, aquí no me estoy yendo ni a las cojeras, ni a... Podría haber empezado con el crotal, que lógicamente el crotal, todos lo sabéis, o si no lo sabéis, Vicente os lo va a explicar. El crotal es el carnet de identidad de un toro. El crotal empieza en el momento del nacimiento, se puede decir, y a partir de ahí lleva todo lo referente a ese animal hasta que se hace el certificado post-mortem. Exacto. El toro de Lidia se identifica, en el libro se describe, en primera instancia, desde el momento de su nacimiento, a través de un crotal auricular, de una marca auricular, que lleva una serie, una numeración, que por decir así es el equivalente al carnet de identidad del toro, y que desde ese momento del nacimiento y de su identificación va a acompañar al toro durante toda su vida. Una vez llega el momento del herradero, generalmente suele practicarse en el toro de Lidia pues alrededor del año de vida aproximadamente, pasa el toro a tener una nueva forma de identificación, que también acompañará al mismo toda su vida, que son las marcas de fuego sobre la piel. Esas marcas de fuego siempre van a ir ligadas al crotal, al número de identificación que tiene la res, con lo cual siempre, en cualquier momento de su vida, van a poder cotejarse ambos datos, tanto los de las marcas de fuego, que se registran a través del libro genealógico, de la raza bovina de Lidia, como los crotales auriculares. Es muy curioso, muchos de vosotros sois grandes aficionados y sabéis que esas marcas del toro de Lidia son marcas únicas, exclusivas, y que no hay absolutamente ningún animal que disponga de un registro genealógico tal y como dispone el toro de Lidia, y que permita durante tantísimas generaciones tirar del hilo y saber múltiples y múltiples generaciones de un animal previas al animal del que estamos hablando.
con lo cual es algo que hace más especial todavía a la raza de Lidia. Perfecto. Yo por eso después del crotal, que es el carnet de identidad, como os decía, te preguntaba por las encornaduras. ¿Hay algún estudio sobre qué tipo de encornadura es la más apropiada para el bogo al carrer o la más apropiada para el toro de plaza? No, estudios como tal no, pero bueno, si a mí me preguntas qué encornadura debe ser la más apropiada para cada festejo, resumiendo de forma rápida y sencilla, te diría, para empezar, para la plaza, por supuesto, íntegra. Eso está clarísimo. Lo primero y fundamental, que sea íntegra. Y para el festejo del bogo al carrer, personalmente preferiría que no fuera tan íntegra. Por desgracia, en estos últimos años padecemos accidentes en los festejos de bogo al carrer. Hay que pensar que generalmente el toro que se lidia en los festejos del bogo al carrer, el toro cerril, sobre todo en estos pueblos de alrededor nuestro, del Horta o pueblos de Castellón, es un toro generalmente muy serio, de mucho trapío, en muchas ocasiones sobreros de grandes plazas que nos han lidiado, sobreros de Madrid, sobreros de Pamplona, sobreros de Bilbao. La gente, los organizadores y el aficionado del bogo al carrer apuesta por el toro íntegro, salen toros con una integridad de pitones y una seriedad en las calles excesiva, Que da miedo. en muchas ocasiones, que da miedo. Muchas veces toros pasados de edad, muchas veces toros que ya no se pueden lidiar en las plazas por haber rebasado los 6 años de edad que impiden a partir de ese momento que sean lidiados en un festejo de lidia ordinaria, y todo eso, pues bueno, convierte el festejo del bogo al carrer con la presencia del toro cerril en un caldo de cultivo para que, por desgracia, hayan accidentes y hayan en alguna ocasión pues accidentes bastante serios. Por otra parte, es cierto que los chavales que hoy se ponen delante de un toro en las calles son casi, no diría profesionales, pero son grandes especialistas, muy preparados físicamente, muy conocedores de los terrenos, de las querencias, muy conocedores del toro. Si no fuera así, de hecho, con ese tipo de toro que estamos describiendo que se lidia en las calles, casi saldríamos a tragedia por día de festejo, y gracias a Dios no lo es. Me ha llamado poderosamente la atención. Yo he tenido la suerte de estar muy cerca de toros cuatreños y casi cinqueños en una ganadería donde la visito cada año precisamente, y yo tenía una idea del enfundado, y me he quedado sorprendido de ver que las fundas a los toros de plaza, no es que me pasa a permitir que hable más de los toros de plaza, que es nuestra tertulia la que tiene ese fin, de que el toro a los 10-12 días de haberle quitado las fundas ya tiene otra vez el sentido de embestir en la punta del pitón. ¿Es así? Y antes también. Y antes también. El toro tiene una estructura en el cuerno en la cual la superficie externa, el estuche córneo, que es lo que vemos visiblemente sobre el toro, tiene una punta que es el macizo, el pitón que llamamos, que es la parte maciza del cuerno, de la encornadura del toro, que no tiene terminaciones nerviosas, con lo cual el toro no siente a través de terminaciones nerviosas sobre esa parte del pitón, de la punta del macizo. ¿Qué ocurre? El toro aprende a cornear no porque tenga una sensibilidad sobre esa zona, dado que no hay terminaciones nerviosas, sino a través de un mecanismo de ensayo-error. Es decir, a base de cornear, a base de golpear con la punta, aprende de algún modo a utilizar esa punta. Del mismo modo que nosotros podríamos aprender a pegar una estocada con un puñal corto, porque aprendemos a través de ensayo-error a utilizar la punta de ese puñal. No tenemos sensibilidad sobre la punta de ese puñal, pero tenemos la capacidad para poder clavar esa punta del puñal. Al toro pasa un poco más o menos lo mismo. ¿Qué ocurre? Que en el momento colocamos la funda al toro, nosotros en las fincas estamos colocando y eliminando fundas de forma constante, en las fincas que trato yo, donde hay toros que se lidian en festejos de bogo al carrer. Si cuando colocamos la funda al toro, como ocurre en cualquier finca en la que se críen toros para festejos de lidia ordinaria, se utiliza una funda que sobresalga por delante de la punta del macizo del pitón 2-3 centímetros, que es lo normal,
a través de la utilización del casquillo que se pone en la punta, a través del propio grosor y espacio y espesor que ocupa la fibra de poliuretano o de vidrio que se utiliza, estamos haciendo que el toro, durante el tiempo determinado que tenga la funda colocada, aprenda, mediante ese mecanismo de ensayo-error, a cornear y a golpear con la punta de la funda, no de su pitón, sino de la funda. ¿Qué ocurre? Si a ese toro lo desenfundamos en el momento justo y previo a la carga en el camión para aliviarse al día siguiente o a los 2 días en una corrida de toros, el mecanismo de ensayo-error que ha llevado a cabo le hace cornear con la punta de la funda, no del pitón. ¿Qué quiero decir con eso? Que quizás si no se da el suficiente espacio de tiempo entre el desenfundado y la lidia del toro, se podría considerar ese desenfundado como un afeitado legal, por decir así. Pues sí, entraríamos en un debate en que podríamos considerar que puede haber un cierto afeitado legal, por decir así. Es cierto que el toro aprende rapidísimamente y decías tú un espacio de 8 días. Yo creo, por mi experiencia, que es mucho menor, que el toro en un par de días aprende perfectamente a cornear con la punta del pitón. De hecho, nosotros nos atrevimos hace muchos años a realizar un experimento con un toro, que fue, no hablo de retirar pitón, sino de hacer un implante. Implantamos a un toro con los pitones cortados por la mitad, más o menos, implantamos unos cuernos muy extensos y descubrimos que simplemente al día o a los 2 días de haber implantado 20, 30, 40 centímetros que implantamos de mayor longitud del cuerno sobre el animal, tomaba las puertas y pasaba por los lugares sin engancharse con ellos. Es decir, la capacidad del toro para adaptarse es tremenda, es absoluta. De forma que cuando hablamos de minimizar los riesgos en un toro afeitado de una cornada, etc., yo lo pongo en duda. Lo pongo en duda por lo que comento, porque la capacidad del toro de adaptación es inmediata. Otra cosa diferente es que hoy, aprovechando que los toros van enfundados, que tienen macizos extensísimos, que los pitones son larguísimos y la parte maciza del pitón es larguísima, que se aproveche el momento de la retirada de la funda para hacer lo que se denomina en el ámbito taurino hacer la bola. Hacer la bola simplemente consiste en redondear la punta de ese pitón. No se llega a eliminar una gran cantidad de masa de esa punta del pitón, pero bueno, de algún modo sí que se alivia la posibilidad de que cuando el toro durante el trayecto en el camión pegue un derrote, durante el manejo del toro en los chiqueros o en la plaza en un derrote pueda astillarse, pues sí que se alivia un poco la posibilidad de que el toro se estropee para la lidia. Por eso hoy, gracias a la utilización de las fundas y por esa práctica habitual de realizar la bola a los toros, generalmente se desembarcan los toros en las plazas del mismo modo exacto en que salen a lidiarse. Y hoy está saliendo el toro más íntegro que ha salido en la historia del toreo. Al hilo de lo que me comentas, precisamente gracias al uso de las fundas que ha hecho que la pérdida de masa de ese macizo, de ese pitón, sea prácticamente nula, las pruebas que hoy se llevan a cabo en los laboratorios de análisis de la policía para detectar fraudes de afeitado han quedado totalmente obsoletas. Cualquier pitón que se envía da negativo, cualquier pitón. ¿Por qué? Porque la primera prueba, que es la que hace el cribado de seguir o no seguir realizando más pruebas para detectar el afeitado, es la prueba que se llama de la biometría de las astas. Esa prueba consiste en coger el cuerno, coger la encornadura, medir la cara anterior y la cara posterior de la encornadura y la semisuma nos da la longitud total del cuerno. A continuación se abre longitudinalmente el cuerno y el macizo del cuerno y lo que se hace es medir el macizo para determinar la proporción de ese macizo con respecto a todo el cuerno entero del animal. Las pruebas que hoy se utilizan de análisis biométricos marcan desde hace 30 años, por supuesto cuando no se utilizaban las fundas, que la proporción estimada de ese macizo con respecto al cuerno es de en torno a un séptimo. Ese séptimo ha quedado obsoleto porque hoy, gracias al uso de las fundas y a la integridad de la funda, de la punta del pitón, del macizo, encontramos macizos en los toros que suponen un cuarto,
1/5 de la superficie o de la longitud total de la encornadura. ¿Qué significa? Que al toro con ese macizo tan largo que se le retiren 2, 3, 4 centímetros de pitón, a pesar de retirarlos, cuando se realiza ese análisis biométrico, siguiendo como patrón ese séptimo que se utilizaba hace 30 años, hoy da negativo. Al dar negativo no sigue el procedimiento porque es el primer cribado para seguir estudiando pruebas histológicas, etcétera, para ver si hay fraude o no hay fraude. ¿A qué ha llevado esto? Pues ha llevado a que hoy hay estadísticas que nos dicen que en toda una temporada taurina completa, daros cuenta si se lidian toros y sobre todo en grandes plazas, que es donde puede ser más proclive a la recogida de las muestras para enviar, etcétera, se están enviando anualmente al laboratorio de análisis de la Policía Nacional 5 o 6 juegos de pitones de toda la temporada entera. Precisamente porque los compañeros que actúan en diferentes plazas entienden que no tiene ningún sentido, dado que van a dar negativo todos los análisis. ¿Quiero decir con esto que se facilita el afeitado? Yo no lo creo. Yo creo que hoy estamos en la época del toreo en que menos se afeita. Estoy convencido que es la época que menos se afeita. ¿Que se arreglan los toros o se les hace la bola, sobre todo en las grandes plazas, antes de lidiarlos? Sí. ¿Que reduce sustancialmente el riesgo para el matador, para las cuadrillas? Sinceramente yo no lo creo. Yo no lo creo. Porque el toro es muy íntegro, el toro hoy es un toro muy encastado, el toro más bravo y más enrazado de la historia del toreo. De hecho vemos que hoy los toros cuando cogen son muy certeros, generalmente se quedan con la presa, vemos cogidas tremendas y yo creo por tanto que no muchas veces se ponen entredichos si es adecuado o si es propicio para la fiesta del enfundado o no. Yo digo que absolutamente sí, dado que hoy muchas ganaderías que lidian 10, 15 corridas de toros en plazas de primera, hoy sin las fundas no podían lidiarlas, precisamente por ese desgaste en los pitones. Una curiosidad personal. Yo me acuerdo cuando yo era un crío que jugábamos a toros, por la plaza de toros, y cuando acababan las corridas íbamos a pedir los cuernos, les poníamos en medio un palo y con aquello pues jugábamos a toros. Los anillos, se describe perfectamente la edad del toro. Es complicado, es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado porque hay tantísimos factores que intervienen sobre la superficie del estuche córneo del toro, fricción en la propia finca con elementos estructurales, el propio animal que puede tener un mayor o menor crecimiento y por tanto un mayor o menor con la misma edad de desarrollo de esos anillos. Por tanto, generalmente es un sistema que hoy en día generalmente no se utiliza. Sistemas que en los años 60 se utilizaban para determinar la edad de los toros, sobre todo en reconocimientos post-mortem. Sí, hablo de las épocas famosas del cordobés, cuando se decía que se lidiaba el heral, el utrero. Eran imprescindibles sistemas dentarios a través de la estructura dentaria, a través de los anillos en los cuernos, que eran necesarios porque no existían los medios actuales de identificación de un animal que son intachables por supuesto, para determinar la edad exacta del toro. Yo no estoy haciendo preguntas, ¿vale, Mariana? Es el mismo que en castis y castas son las mejores para la calle. Y hay una cosa, el toro de plaza vale para la calle, sin embargo los toros de calle no valen para la plaza. ¿Y en la calle qué quieren? ¿El toro cerril o el toro famoso? No, mira, la evolución durante estos últimos años ha sido importante en ese sentido. Hace 15, 20 años atrás tenían más predicamento en las calles ganaderías denominadas en la lidia ordinaria turistas. En las calles el objetivo de una gran peña taurina, de un gran organizador, era adquirir un toro de Miura, un toro de Cuadri, un toro de Victorino. Tuvieron mucho predicamento en los años 90 los Urcolas de Moreno de la Cova, ese toro pues con un puntito más de sentido, etc. Hoy ha cambiado radicalmente y hoy el toro que se busca para las calles, al igual que en las plazas, curiosamente, ya no es por la evolución que ha habido en el desarrollo del festejo popular. Ya no es ese toro duro, ese toro complicado, ese toro que pide el carnet a los reportadores. Hoy se quiere el toro con clase y con temple en las embestidas.
y de hecho gozan de más predicamentos ganaderías que a día de hoy siguen también estando muy en forma para la lidia ordinaria. Te hablo de ganadería, el año pasado ha sido la ganadería cumbre en los festejos populares en Valencia, la ganadería del Torero, que está en un punto de muy enrazada y con clase y con temple. Han salido estos últimos años toros extraordinarios de Juan Pedro Domecq en las calles. Es decir, en ese sentido ha cambiado mucho el toro. Hablo del toro cerril que se busca para la lidia en las calles. También el aficionado del toro en la calle ha cambiado un poco la perspectiva, y así como antes se buscaba el toro grandón, el toro con mucho volumen, el toro con mucha engordadura, hoy ya muchas peñas taurinas van buscando el toro fino, el toro bien hechurado y el toro con tipo y hechura para embestir. Ha cambiado mucho en ese sentido. Hablando del toro cerril. Otra cosa totalmente diferente es el toro, las vaquillas de ganaderías autóctonas, de las que denominamos de corro. Ahí sí que sigue primando, en cierto modo, pues la listeza, la picardía, la capacidad para resistir lidias a veces pues bastante más duras en las calles, en el asfalto. Pero va cambiando mucho, va cambiando con el paso de los años, y al final, generalmente, uno hace más o menos la comparativa y no suele fallar. El toro que hoy está embistiendo en la plaza, embiste en la calle, generalmente. Porque al final se requiere, igual que en la plaza, en la calle, un fondo de bravura y de clase para que la actuación sea completa y sea la apropiada. Paco. A ver, yo tenía dos preguntas, una casi la has contestado ahora, que era todo vos al carrer. La gente, sobre todo cuando lee que traen un toro de Victorino para soltarlo en la calle, vamos, es que es una masificación tremenda. O sea, no importa mucho, bajo mi punto de vista, importa mucho qué toro, qué ganadería. Entonces, yo creo que eso, Vicente, atrae a muchísima gente, y luego, claro, dan fiesta, porque yo he visto victorinos en la calle y dices, bueno, es que eso parece un animal corriendo y no para, ¿no? Y la otra, la semana pasada tuvimos aquí una tertulia y se habló mucho del dolor que sienten los toros. A mí me gustaría que, si pudieras, nos aclararas un poco, porque hubo diferentes comentarios de que el toro no siente dolor. Yo me fui de casa y dije, se lo voy a decir a mi mujer para que me deje una corrida de toro. Sí. Pero bueno, me gustaría que eso nos lo comentara. Mira, con respecto a lo primero que me comentabas, es muy curioso el cambio de mentalidad con respecto al festejo popular que muchos grandes ganaderos han tenido con el paso de los años. De hecho, hay ganaderías que hace 20 años era impensable que lidiaran un toro en las calles. Para el ganadero era un desprestigio casi. Un ganadero que estuviera lidiando en grandes ferias, con las figuras del toreo, era un desprestigio lidiar en una calle. De hecho, las primeras veces que grandes ganaderías o ganaderías emblemáticas, como Miura, como Victorino, lidiaban en una calle, aquello se convertía en un grandísimo acontecimiento, porque era algo muy extraordinario. Con el paso de los años y con la evolución del festejo popular, el festejo del Bou al Carrer precisamente ha sido el salvavidas de muchas de esas ganaderías. Ganaderías que han dejado de lidiar en grandes ferias, que no han estado en su mejor momento, y que sin embargo en el festejo del Bou al Carrer, no hablo solo de la Comunidad Valenciana, hablo en muchísimas provincias. En Jaén mismo, cuando llega San Marcos, lidian entre 2 o 3 pueblos punteros, entre Beas de Segura, Rayo de Janco, lidian 200 toros en cuestión de una semana. Es una barbaridad. Y esos ganaderos poco a poco han visto que es un salvavidas para la economía de sus ganaderías, y poco a poco se han prestado más a la venta de esos toros en las calles. Hay casos incluso de ganaderías que lidian exclusivamente las camadas solo en las calles. Ganadería como la de Gerardo Ortega, hace muchos años, decidió que no iba a lidiar en festejos de lidia ordinaria y cría exclusivamente sus productos para las calles. Algo impensable hace muchos años atrás era que los tentaderos en las ganaderías no los llevara a cabo un profesional. Hoy hay aficionados prácticos de aquí de Valencia que recorren fincas de Andalucía y gastan auténticos dinerales pagándose la tienda de una becerra, o hasta incluso de herales y de utreros y de ganaderías de gran prestigio. Es increíble.
Con lo cual, atendiendo a algo que me comentabas en primera instancia, es verdad que ha cambiado mucho en ese sentido y hoy es más habitual ver toros de esas grandes ganaderías, con lo cual ya no se convierte en tan gran acontecimiento como hace muchos años, pero sigue siéndolo en cierto modo. Con respecto a lo segundo que me comentabas, hay un estudio fantástico de un compañero veterinario que determinó en toros lidiados en las ventas los niveles de todas aquellas hormonas que pueden ser marcadores del dolor y del estrés. Ese estudio arrojó resultados increíbles. Los niveles de cortisol, los niveles de endorfinas, los niveles de serotonina, que son hormonas que se disparan y se elevan en momentos en que el animal o una persona, en un caso determinado también ocurriría, padece dolor, padece estrés, se disparan enormemente, y en ese estudio se demostró que esos niveles eran prácticamente los mismos que con el toro en reposo. Hay estudios extraordinarios. En el libro mismo se describe un estudio, un inicio de un estudio que llevé yo a cabo trasladándolo un poco a la lidia no pausal carrer, con unas vacas en una finca aquí en Castellón de partido de resina, que vinieron para lidiarse precisamente en el entrenamiento de recortadores y demás. Realicé las determinaciones del cortisol en sangre. El cortisol es una hormona que se eleva como consecuencia del estrés padecido por el animal. El cortisol generalmente se eleva no de forma inmediata tras el estímulo de estrés, sino que tarda 10-15 minutos en elevarse. Yo lo que hice en ese estudio fue determinar los niveles de cortisol a través de una muestra sanguínea en esas vacas de partido de resina antes de la lidia en una plaza de tiendas por recortadores, recortándolas, etc. Y determinar los niveles de cortisol justo 10-15 minutos posteriores a la lidia de sus animales. Es increíble que los niveles son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Es decir, la determinación del cortisol, que marcaría el nivel de estrés, por decir así, que padece la vaca, en el momento basal y en el momento de reposo en los cercados de la finca, era exactamente el mismo que el nivel de cortisol pasados 10 minutos de la lidia, en un formato de boba carrer. Eso lo que demuestra es que el nivel de adaptación del toro bravo a las condiciones que se le exigen en la lidia es extraordinario, es extraordinario. Y por tanto hay datos que pueden demostrar que el nivel de estrés o el nivel de sufrimiento que puede padecer el animal es mínimo o prácticamente nulo. Es un animal que se ha, digamos, desarrollado genéticamente durante mucho tiempo precisamente para eso, y se nota en ese sentido. Antonio. Gracias, Vicente. Son 3 preguntas, a ver si las silvano. La vez anterior, cuando te escuché, recuerdo que te pregunté si en los estudios de veterinaria, dentro de la carrera, primero, cuarto, quinto curso, había alguna asignatura específica sobre la vida y desarrollo del toro de lidia. Me pareció entender que dijiste que no específicamente. Muy poquito, sí. Pero me viene también porque no hay que olvidar que tenemos toros que se lidian en nuestra vecina Francia y en Hispanoamérica. Si allí eso sigue más o menos igual los estudios, y dentro del toro de lidia, ¿dónde está el prestigioso o los prestigiosos veterinarios en ese mundo? Eso por un lado. Otro es que en el toro de lidia la inseminación artificial existe o no. Existe, pero con tasas de efectividad muy bajas. Por eso se utiliza tan poquito. Prácticamente no. Prácticamente nulo. Es que claro, Sí. lo digo porque exhaustivamente yo les he dicho a tus padres que la familia de mi mujer, mi suegro, mi cuñado, sobrinos, han sido, aunque algunos grandes veterinarios. Corrobora mi suegro en el año 60 y tantos, me acuerdo perfectísimamente que íbamos a Zaragoza a los toros, y es lo que estás diciendo tú, porque se reunía con los catedráticos alguna vez, que lo del decir que el toro sufre, el toro bravo, que es muy difícil de demostrar, por todo lo que se han decir. Con lo cual, eso pues lo has corroborado. Y otra cosa es la parte económica respecto al ganadero, porque siempre nos están diciendo que no ganan dinero, que eso es una cosa que se lleva en el corazón.
pues no sé, económicamente haciendo números, porque claro, el registro, como tú dices, desde que nace hasta que se muere, eso es una ficha que puedes ampliar y desarrollar con una contabilidad de costes de la que quiera. Gana dinero, empalma dinero, ¿cómo se fija el precio? Y ya corto, gracias. Mira, hoy, pero al igual que ocurre en el ámbito taurino con las grandes figuras, con los grandes empresarios, al final el dinero está en manos de cinco que son los que realmente mueven los hilos, los que realmente reparten las cartas de la baraja y los que pueden de algún modo enriquecerse. El resto, generalmente pasan muchas penurias. Hoy, criar un toro tiene un coste de producción, criar un toro y ponerlo en cuatreño, en el mejor de los casos, y estamos hablando de fincas en las que un toro hasta la edad de los 3 años, hasta utrero, está prácticamente en el campo y prácticamente no se le da un céntimo de alimento, si son fincas, aparte de condiciones de sequía, etc. Hoy está costando un toro de poner en cuatreño del entorno de los 5.500 o 6.000 euros de gasto, teniendo en consideración los gastos de alimentación, los gastos imputables a sueldos, a infraestructura, a la finca, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que hoy vender un toro por debajo de ese precio es perder dinero, Son muy pocos los ganaderos privilegiados que venden hoy un toro por encima de ese precio. ¿Dónde lo venden? Lo venden, como antes decíamos, a las calles. Hoy un toro de una ganadería de prestigio, este año en el que hay una demanda mucho mayor que oferta, hoy están comprándose toros para las calles de la provincia de Castellón o de la provincia de Valencia, con precios de hasta 12, 14, 15.000 euros, un toro de ganaderías de prestigio y de ganaderías de hierros importantes. En las plazas de toros, esas mismas ganaderías que venden un toro a las calles en muchas ocasiones en 12, 14.000 euros, están vendiendo una corrida incluso en una plaza de primera categoría en 40.000, 50.000 euros. Las de gran prestigio y las que van alrededor de los carteles de figura, en más dinero. Una corrida alrededor de figuras en un cartel importante en una feria de fallas, hoy puede estar, dependiendo de la ganadería, en el entorno de los 60, 70.000 euros aproximadamente. Hablo de las grandes ganaderías y hablo de los ganaderos que las camadas completas, por decir así, están casi comprometidas alrededor de carteles de figuras. Cuando nos vamos a los ganaderos de segunda línea, yo que actúo en festejos en plazas de menor importancia que Valencia, he actuado en múltiples ocasiones en Utiel, en Requena, yo conozco casos de vender una corrida de toros, incluso de ganaderías importantes, en 20-24.000 euros, una corrida completa de toros. Es decir, el dinero está solo en las grandes ferias, solo en los grandes ganaderos y solo, generalmente, en los carteles en los que van en torno a las figuras del toreo. Fuera de ahí, es complicado. Fuera de las figuras del toreo, fuera de los carteles de las figuras del toreo, una plaza extraordinaria en ese sentido es la plaza de Pamplona. Pero hay que comprender que el toro allí es preciso, que se pague muchísimo más que en otras plazas por todo lo que conlleva el encierro, el festejo popular, toda la infraestructura que se monta y se crea alrededor del toro. Pero ya te digo que, por desgracia, hoy el 90% de ganaderías son deficitarias en la cría del toro. De ahí que muchas de ellas tengan que respaldarse con otros tipos de negocios al margen del toro, o que muchas de ellas hayan empezado ya a explotar esa posibilidad del turismo rural, de las visitas a las ganaderías, como una forma de sustento de las propias dehesas y las propias fincas. Bueno, como veréis, a pesar de que tenemos la música de fondo, no vamos a hacerle mucho caso. Como veréis, enseguida, Vicente no ha hecho como Paco Umbral, no ha venido a hablar de su libro. Nos está dando una lección de veterinaria práctico. Entonces, tampoco quiero hablar mucho para que cree un poco de libro. Hay 2 preguntas pendientes. Ahora veo una mano tercera por ahí. Vicente. Pues puede ser que las fundas las impusieran los ganaderos para evitar las pérdidas económicas que tenían por los toros heridos en las ganaderías, que había choque entre los toros y hubo una época que tuvieron muchas pérdidas por eso.
De hecho, el impulsor y el promotor del enfundado fue Ricardo Gallardo, de Fonteimbro, fue el primero. Al principio hubieron una gran mayoría de ganaderos que eran absolutamente reacios al uso de las fincas, por lo que para ellos suponía pues, la manipulación del toro, el manejo del toro, pero con el tiempo todos han acabado cayendo al uso de la funda. ¿Por qué? Porque las pérdidas se minimizan de forma extraordinaria en las fincas, debido a las bajas que antes se producían por peleas y por cornadas. Ojo que hay accidentes también, hay accidentes, y en las fincas hoy, con los toros enfundados, tratamos alguna fractura por un golpe fortuito en una pata, tratamos a veces no heridas abiertas, pero sí que tratamos hernias abdominales, porque con los golpes no penetra el pitón, pero sí que se perfora la pared abdominal y hay hernias, por ejemplo, pero se minimiza en una medida extraordinaria. No hay las heridas que morían. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que al final el que no quería pasar por ahí acabó pasando por interés propio. Claro. Pero luego viene un segundo condicionante, y es que sobre todo grandes empresas, cuando compran una corrida importante para una gran feria, quieren tener la seguridad, por todo lo que conlleva, veedores de matadores, veedores de la empresa, etcétera, que la corrida que está reseñada es la que se lidie. Forma de cuidarla y de que no haya bajas ni haya problemáticas, fundas. Con lo cual han acabado transigiendo al uso de las fundas hasta los miuras, que no querían de ninguna forma ni iban a tocar un toro, y en determinados casos y en determinadas corridas que la empresa, por decir así, exige el uso de esa funda, han acabado transigiendo al uso de las mismas. Enrique, por favor. No, ya no. Ya no. Ya sí, Está resuelto el ya ha problema. pasado el tema. Sí, usted. Una pregunta un poco técnica. ¿Por qué los gorubes de Fermín y del Capea, que se usan para el rejoneo, que son toros con mucha velocidad, que humillan poco, evidentemente? Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta de la misma, ¿por qué cuando entran a poner rejón de muerte, con las 4 banderillas que les ponen, una de más, que les deja sin velocidad al caballo, al no darle salida, les cuesta tanto matarlo porque el toro va muy bien? Pregunto. Sí. Lo primero, es importante tener en cuenta la fisionomía de cada encaste y de cada línea determinada. El toro de Murube tiene una fisionomía, pues generalmente, que lo que provoca es que tenga dificultades generalmente para humillar. Posiblemente, no sé si hay algún estudio específico al respecto, pero será posiblemente por la fisionomía del encaste propio de la línea cervical, de la estructura cervical, etc. Con lo cual es sabido que por más que se intenta seleccionar al respecto, es muy difícil que humille como humilla al toro de otro tipo de encaste. Por otra parte, es un toro que eso sí que tiene un sentido lógico, que generalmente tiene una embestida templada y franca. El mismo volumen del toro, generalmente de Murube, el volumen que generalmente del toro, pues hace necesario que la velocidad o la elasticidad que tenga no sea la de un toro de Coquilla, de Santa Coloma, es necesario. ¿Qué pasa? Esas circunstancias hacen que sea el toro idóneo para los rejones, idóneo por esa embestida templada, porque no humilla excesivamente. Quizá desde el caballo, que llegue un toro al caballo muy humillado, es casi más molesto a la hora de colocar una banderilla, por ejemplo. Luego ya entramos en consideraciones de selección. En la Feria de Abril hay anunciada una corrida de Murube para toreo a pie. Es cierto que no han dado mal resultado generalmente esas corridas. Yo, por otra parte, por lo que comentabas del toro de los rejones cuando llega el momento de la muerte, yo creo que el rejoneo desde hace muchos años necesita de una revisión en los útiles que se utilizan, en el desarrollo de la lidia, porque llega un momento que el toro que se lidia muchas veces es un toro, por ese predominio del toro de Murube para el rejoneo, muy faltito de casta muchas veces, con poquita movilidad, y el 80% de las faenas de rejones acaban con el toro hecho un marmolillo, que tampoco creo yo que hoy, con la sociedad en la que vivimos y con lo sensibilizada que está la sociedad con respecto a la sangre, al uso de los arpones, etc., no creo que sea lo más apropiado para enseñar a la sociedad en esos casos. En ese sentido, ¿qué creo? Pues creo que se debería apostar por un toro algo más encastado,
para los rejones, que se apostara por el toro con un poquito más de movilidad, quizás con menos volumen, y quizás a lo mejor hacer una revisión de los útiles que se utilizan para lograr que no lleguen a esos últimos tercios los toros tan ahormados. Posiblemente ganaría el rejoneo más adeptos y más aficionados, probablemente. Muy bien, Martín. Bueno, yo soy de la opinión de que el tercio de varas pasa por una situación totalmente crítica y yo, pues, como una proposición de reforma, siempre me ha parecido atractiva la idea de aligerar el caballo y aligerar la puya para que de esa manera el toro se desenvuelva de mejor manera y sea más atractivo, se parezca en cierto modo más a esos tercios de varas de la Edad de Oro, previos al peto. Pero a mí, aficionados, amigos míos, me han respondido que eso al final derivaría en que el toro sería más pequeño y tendría menos empuje, porque las figuras así lo querrían y con esos caballos más pequeños y esos útiles también menos lesivos, se lo permitiría. Y entonces ellos me defienden un caballo como el actual, grande, una puya cuanto más grande mejor, para que así los ganaderos críen toros pues con mucha más casta, mucho más grandes y que en definitiva pues sean menos propicios a lo que se entiende por figuras. Entonces me gustaría tu opinión. Lo que más ahorma al toro, más que el efecto de la herida de la puya, es el chocazo contra el caballo. Eso es lo que más ahorma al toro. Es decir, hoy utilizamos caballos muy grandes, para mi opinión, excesivamente grandes. De hecho, yo particularmente cuando hacemos los reconocimientos muchas tardes de los caballos de picar, los hacemos por la mañana, el día de las corridas, no disponemos muchas veces de los medios para el pesaje de los caballos, eso en principio está reglamentado, no disponemos de esos medios, con lo cual tenemos que creernos o tenemos que fiarnos de que el propietario de la cuadra de caballos, en un papelito escrito a boli, nos ponga en la funda del pasaporte de 550 kilos, cuando ves el caballo y sabes que pesa 700. Para empezar, el caballo es excesivamente grande, el chocazo del toro contra el caballo es tremendo, el toro se ahorma más por ese chocazo contra el caballo que por el efecto de la propia puya, con lo cual yo creo que es imprescindible, tal y como se ha hecho en Francia, y así les va de bien, reducir el caballo y reducir el peso del caballo. Que el caballo sea más ligero, que el caballo tenga más movilidad, que permita al picador moverse, situarse, colocarse, con lo cual gana el tercio de varas por todos los sitios. La puya en Francia también la han reducido y también les está yendo de forma fantástica. La puya nuestra es una auténtica barbaridad, De hecho, hoy siguen muriendo toros indultados en las plazas por el efecto de puyazos con esas bestialidades de puyas. Hay que revisar también la forma de ejecución, que parece que muchas veces no nos acordamos. Todo vale el puyazo caído, vale el puyazo que desgarra una clavícula al toro y queremos luego que vista cuando físicamente es imposible. Vale el puyazo trasero que acaba atravesando la pleura del pulmón y el toro llega al tercio de la muleta con asfixia y no entendemos que es por culpa de ese tercio de vara mal llevado a cabo. Yo desde luego soy de la opinión absoluta de que hay que reducir el caballo y de que hay que reducir la puya. Que los matadores sean o no reacios, yo creo que hoy los matadores y sobre todo las figuras están más preparadas que nunca y creo de verdad que les da absolutamente igual. Por eso llegan a cualquier gran plaza y dan la cara con grandes corridas, con gran seriedad, con gran trapío. Quizás haya más picaresca en ese sentido con la gente alrededor en alguna ocasión que con la propia figura. Pero estoy totalmente de acuerdo en que hay que reducir el caballo, hay que reducir la puya y hay que hacer una suerte de vara más ágil, más vistosa y más dinámica. Es una opinión de un profesional. Creo que la pregunta de Martín ha sido muy pertinente. En este caso estamos totalmente de acuerdo en su apreciación. Y ahora yo sí que quiero que hable de tu libro, pero no hablar de lo que encierra, porque yo que lo he leído os puedo decir que hay mucho que leer y mucho que aprender, porque ni se ha hablado del toro embolado, de lo que se critica la emboladura. Bueno, no voy a describir o no voy a descubrir
lo que dice el libro. En el libro lo podréis ver. Yo, para finalizar, preguntas, y luego podéis adquirir el libro, lógicamente, en cuanto acabe Vicente. Yo veo que has hecho un estudio de 46 explotaciones en la Comunidad Valenciana. ¿Cuántas ganaderías existen en estos momentos solamente entre Castellón y Valencia? ¿Tienes una idea aproximada? Entre Castellón, Valencia y Alicante, alrededor de 90 ganaderías de toros bravos en la Comunidad Valenciana, alrededor de 90. De ellas hay de diferentes tipos. La gran mayoría son ganaderías que crían los toros y los mantienen para el festejo popular, ganaderías autóctonas, pero hay un número importante, alrededor de unas 20, que son lo que se llaman centros de concentración, que son aquellas que recogen y revenden toros de ganaderías de lidia para el festejo del Bodo al Carrer. Nosotros atendemos, yo en mi caso atiendo de los dos tipos, atiendo ganaderías de tipo autóctono, de las que destinan vaquillas, toros, a los festejos de toro morado, tardes de vaquillas, concursos de ganaderías, etc. Y también atiendo en gran medida a ganaderías en las que aparecen toros de lidia ordinaria, por decir así, que por el motivo que sea, el ganadero los destina al festejo del Bodo al Carrer y vienen aquí meses previos a la temporada taurina para acabar de prepararse o de rematarse o de estar previstos para la lidia en los festejos del Bodo al Carrer. Pero hay alrededor de 90. Alrededor de 90. Parece que Valencia, Castellón y Alicante no hay ganaderías. Alrededor de 90. 90 ganaderías. Bueno, Vicente, sigo diciéndote y emplazándote para que cuando te apetezca, cuando puedas, cuando lo tengamos a bien, nos visites en la tertulia taurina y ahí continuarán para los tertulianos habituales las preguntas. Así que por mi parte te agradezco enormemente esta explicación que, bueno, que podíamos estar, llevamos 1 hora y cuarto prácticamente de charla, pero podíamos estar 3 o 4 horas y seguro que por las caras que veo no nos cansaríamos nadie, pero el reloj va marcando su pauta y por mi parte nada más, despedirte con un gran aplauso por parte de todos. Si quieres decir algo más, a tu disposición. Vuelvo a reiterarme en el agradecimiento a la tertulia, no solo por hoy, sino por el cariño y el aprecio con que siempre me habéis tratado. Decías tú de alguna ocasión realizar alguna charla. Creo que son 2 o 3 veces mínimo las que he venido. Recuerdo una sobre pelajes hace bastante tiempo atrás. Recuerdo, creo, una también sobre encornaduras que se realizó en cierta ocasión. Recuerdo asistir a la tertulia en algunas ocasiones, hace muchísimos años, miras hace años, cuando empezó a despuntar como novillero Juan Ávila de Puzón, de mi pueblo, que venía con Juan Ávila, por ejemplo. Se le dio un Es decir, muchos años. Estoy viendo el cencerro y no quiero olvidarme de tener un recuerdo cariñoso con Salvador. Salvador era una persona muy entrañable, una persona cariñosísima con todos. Y lo comentaba antes con Nicasio, si no me equivoco, ese cencerro se lo regalé yo a Salvador, porque tenía uno anteriormente que no sé qué ocurrió, que se estropeó. Vinieron mis padres un día comentándomelo de una tertulia y dije, no te preocupes que me comprometo. Y un ganadero estuvo a bien al comentarle el tema, sí, llévate el que quieras, elige el que quieras, de diferentes tamaños, y el que consideres más apropiado por tamaño y disposición, y creo, si no recuerdo mal, que es el que le traje a Salvador en aquel momento. Pues el cencerro se llama Salvador, precisamente. Así que os emplazamos a todos para la próxima semana, y ya que hemos acabado prácticamente hablando de don Salvador Boix, que tendremos aquí la exposición por parte de Salvador Chapa, de, como os he dicho antes, del archivo de don Salvador Boix. Gracias, Vicente, y hasta la próxima. Gracias.